Por favor, tomamos asiento. Gracias, tomamos asiento. Silencio, por favor. Silencio, Rocío. Silencio. Silencio, Rocío. ¿Es como te veo desde aquí, al fondo? Bueno, seguimos con la nueva sesión. Presenta Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. A pesar del cansancio, nos queda una sesión más que espero que va a ser amena. Carolina, que nos ha estado hablando del bienestar, creo que este proceso nos produce mucho bienestar por dos razones: por la calidad de los ponentes que llevamos a lo largo de todo el día y por otra razón muy importante, por lo menos yo la creo así, que está habiendo mucha participación y en los tiempos que corren hay muy poquita participación. Nos falta eso en la AMPA y en la familia, en todo lo que ocurre. Es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y ver esto aquí, pues yo creo que anima bastante. Y bueno, un sábado y todo el día, pues de verdad que es de agradecer muchísimo. Así que, por mi parte, felicitaros a todas y todos. Bueno, y ahora pasamos a la tercera de la tarde, ¿no? Que ya llevamos un ratito. Como nos han dicho esta mañana, la nueva ley de educación, la LOMLOE... vale. Bueno, pues soy Rosa Funes y soy la presidenta de FAMP Alhambra, de Granada, y también soy vocal de CODAPA, pertenezco a la Junta Directiva. Aquí, Enrique. Y bueno, pues sigo. Como nos han dicho, que la nueva ley educativa ha supuesto cambios en las materias de primaria y secundaria y además ha creado nuevas asignaturas o espacios como el que queda para el alumnado que no curse religión. Lo que establece la ley es que serán las comunidades autónomas las responsables de contemplar el currículum de esta etapa. Ya nos lo han dicho esta mañana, ¿no? Por tanto, los contenidos u horas lectivas que no queden especificados serán tareas de cada comunidad autónoma. La LOMLOE propone modificaciones en la asignatura de religión y, aunque no existen asignaturas espejo, el decreto sí habla de que aquellos alumnos que elijan no cursar religión decidirán la debida atención educativa. Aquí es precisamente donde ha surgido el espacio para una nueva asignatura, entre comillas, ¿no? La atención educativa. En resumen, lo que sabemos de atención educativa es que es una asignatura alternativa a la religión, que debe de tener una hora semanal, que tiene una hora semanal. No puede dar contenido curricular situando en desventaja a los que eligen religión. Y no consiste tampoco en repasar o adelantar contenidos de otras asignaturas. Por tanto, de cómo se va a planificar todo este tema nos van a hablar esta tarde. Aquí en primer orden va a estar Jaime Pérez Aranda, es docente jubilado y miembro de la Junta Directiva de Andalucía Laica. Tiene un recorrido de 41 años de servicio, ha pasado por todas las etapas y ámbitos educativos, profesor de secundaria, director de centro educativo, director del profesorado e inspector de educación. Tenemos aquí grandes docentes, siempre teniendo como bandera la defensa de lo público y la democratización de la enseñanza. Coincidimos también con los objetivos que tenemos en CODAPA, desde luego. Entonces, pues bueno, nos va a hablar quizás de qué nos dice la LOMLOE sobre la atención educativa, la situación de la atención educativa con respecto a la asignatura de religión, cómo abordar esta asignatura en los centros, los contenidos que podemos abordar en atención educativa y se ve que algunas propuestas también de algunos centros, ¿no? Pues nada, un placer. Adelante, muchas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, evidentemente me identifico como docente. Cuando primero me preguntaste, soy docente y me moriré docente. Eso no quita que yo, ya que me he liberado de las tareas y de las funciones de lo último que hice, que fue ser inspector, pues me dedique a otros temas y a otras cuestiones.
y además me interesa mucho estar en esos temas, estén relacionados, lógicamente, con la docencia y con la enseñanza y con la educación, sobre todo. Bueno, ante nada, muchísimas gracias a todos y a todas vosotros y vosotras por haberme traído aquí hoy, que no sé si voy a cumplir vuestras expectativas, porque nos ha tocado un tema que tiene poca chicha y pocas soluciones, por lo menos hasta ahora. Cuando salgan las instrucciones precisas y el desarrollo, ya veremos, pero hasta ahora es complicado poder darle salida al tema. Yo, antes que nada, os voy a... Perdón. Bueno, antes que nada, deciros que sobre la materia atención educativa en la LOE, le llamo materia porque, os voy a decir por qué. Recién salía la LOE en un periódico, leyendo un periódico del día, se refería al MAE. Y yo, Dios mío, yo me volví loco aquella mañana. Dios mío, ¿qué es el MAE? ¿Qué es el MAE? ¿Qué hablan del MAE? Hasta que ya me fui a la LOE, me tuve que ir a la LOE y leer textualmente, y se refería a la materia de atención educativa. Ni siquiera decía asignatura. Es la materia de atención educativa. Por eso yo le digo que es una no asignatura. Lo veremos por qué. Algunas reflexiones que os he puesto ahí antes de empezar, unas corresponden a Santo Antonio Marina, otro a un texto de Europa Laica, otro a los derechos humanos y la última es mía. Con ello lo que quiero enclavar es que yo voy a hablar desde la perspectiva que siempre defiendo, que es la escuela pública, democrática y laica, por supuesto gratuita. Esas tres premisas para mí son fundamentales para definir la escuela pública y son lo que nos lleva y creo que nos une a la defensa del mismo. Y cuando yo quiero decir que voy a defender una postura laica, no en ningún momento, además los que me conocen lo saben, aunque no haya mucha gente aquí, no voy a ser antirreligioso para nada, para nada. Lo que sí voy a hacer es consecuente con lo que yo entiendo que únicamente tiene una salida posible, la enseñanza, desde, al final os lo digo, no es una postura más, es la única postura posible. Y no quiero ser tampoco, porque metodológicamente es la única posible. Yo creo que los estados modernos en materia de educación se identifican por dos cuestiones. Una, por la libertad de conciencia, a rajatabla, que hay que defenderla, y el otro por la laicidad o la confesionalidad, que se define en nuestra Constitución. Porque toda persona tiene derecho, toda persona, incluidos los menores, tienen derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencia, a la libertad de conciencia y de religión. Y a cambiarse también si lo estiman, o a no ser ninguna de esas si lo estiman. Y tan respetable es uno como otro, cosa que después en la realidad no ocurre. Claro, aquí tenemos déficit porque no tenemos experiencia, excepto en la Segunda República, de lo que son educaciones laicas. Nunca tuvimos ninguna experiencia, ni la hemos tenido. Por eso digo que tenemos difícil la situación y largo, difícil no lo fiáis, amigo Sancho, ¿no? Digo al principio un texto, ya digo, de José Antonio Marina. El reconocimiento de la libertad de conciencia y, por tanto, la libertad religiosa es un logro ético y laico, no religioso. Los grandes logros en este sentido sabéis que han sido a través de la Revolución Francesa, a través de las revoluciones, o por lo menos movimientos liberales del siglo XIX, principios del XX, etcétera, etcétera. Aquí nunca hubo eso también. Eso también lo tenemos como déficit.
Y de ahí ha hecho que no se cree, todo lo contrario. Teníamos una Iglesia católica fortísima que fue tejiendo una urdidumbre con respecto a la educación y con respecto a la enseñanza, que copó prácticamente en el siglo XIX y principios del XX, copó la educación completamente, y que cuando vino la democracia, pues resulta que no había una red pública que pudiera atender las exigencias de en ese momento tenía una democracia como la española, y se abría a esto, y lo que hicieron fue buscar ese subterfugio de conciertos, los famosos conciertos de centros privados, pues son centros privados con fondos públicos. Claro, el problema es que más del 75% de los centros concertados son religiosos. Son religiosos que se les permite además tener un ideario propio. Y algunos idearios he leído yo que deberían denunciarse por inconstitucionales, por no responder al currículum básico, por no responder a lo que es el currículum general del PRO que nos hemos dado a través del gobierno que sea, los españoles y los ciudadanos de este país. Por eso, el tema, digo que sigo poniendo el acento en el tema de la religión, no en el tema de las soluciones a través de la religión, que es lo que intentan, o lo que se intenta parchear. La otra cuestión, digo, la confesionalidad bien es de un texto de Europa laica. Proclamada en nuestra Constitución, no tiene un reflejo claro y consecuente en nuestro sistema educativo, evidentemente. Es decir, todas y cada una de las leyes que se han dictado sobre educación, creo que recordar que son 8, creo, ¿no? Bueno, desde la LODE, y ninguna ha conseguido realmente trasladar que no es ni siquiera laico, es el sentimiento de aconfesionalidad al sistema educativo. Seguimos la óptica de que todo en respecto al tema de la religión primero, y después ya veremos lo que hacemos con los que no tienen o no han optado por religión. La Declaración de Derechos Humanos, y concretamente creo recordar que era el artículo, no sé si es 18, creo que es, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y concretamente la referida a los derechos del niño, dejan claro que siempre deben prevalecer el interés superior de éste, incluido el respeto a la formación de su libre conciencia. Yo cuando me preguntan con el tema de la religión, digo, no, tema de religión, religión no se cursa, es decir, religión no tiene un cuerpo disciplinario, no. Otra cosa sería la historia de las religiones, otra cosa sería qué han aportado las religiones al desarrollo humano. Bueno, todas estas cosas podemos ponernos en... Pero la religión no es un cuerpo disciplinario, no es científica, es de creencia, de nivel de creencia, que es otro nivel, que es el plano de lo privado. Lo que no podemos hacer es llevar el plano de lo privado a lo público y además darle una serie de privilegios para que se mantenga. Por tanto, la lucha por el carácter de Estado laico del Estado democrático y sus instituciones ha encontrado especial resistencia siempre en el campo de la enseñanza, en el campo de la educación. Recordemos la LODE, la LOCSE, la LOE, la LONLOE, la que han montado la conferencia episcopal cada vez que ha ido un poquito más allá de lo que ellos establecen o quieren establecer. Si no me equivoco, todavía hay en la LOE recursos por ahí. ¿Os acordáis cuando se hizo el boicot a la alternativa, a la educación en valores y demás? ¿Recordáis? Que muchos de vosotros lo sufristeis en vuestras asociaciones. Creo que todavía hay, aunque creo también que hay también una sentencia del Constitucional, creo. Pero seguro que hay todavía por ahí denuncias. Bien, esta es la situación, decía, que nos encontramos.
Estamos diciendo... ¿No? ¿No? Ah, ahora. Pequeño, es Sí, ese, sí, perdón. Buena parte de lo hecho ya lo habéis oído, es decir, si existe, pues sí, lo decía, existe un tema que mantiene, si existe un tema que mantiene impenitentemente la situación desde el principio de los tiempos democráticos de nuestro país, es la presencia de la religión en los centros públicos por mor del tristemente famoso concordato con la Santa Sede de 1979, que no se ha atrevido nadie a denunciarlo, Podremos entrar más despacio si tenemos tiempo, pero bueno, el Estado es responsable de cada cual pueda elegir y practicar su religión. Y además, yo siempre digo, los laicos serían los mejores compañeros de ese viaje. Es decir, hace unos días, un ejemplo, hace unos días con un amigo que es muy de Semana Santa, que libremente, yo no soy semana santero, pero cuando era católico, cristiano, que he sido cristiano y católico, convencido, bueno, mi trayectoria no es, he estudiado teología, he sido cristiano de base y demás, y ahora, pues no. Lo que quiero decir, que tengo motivos para respetar tremendamente el tema de las creencias. Bueno, era un amigo de un pueblo que han hecho a una virgen, no recuerdo, no sé cuál era, alcaldesa mayor de la localidad. Yo decía, pero vamos a ver, ¿qué representa? ¿Qué representa para los ciudadanos esto? Que lo hagan alcaldesas de los cristianos o de no sé qué, pero en este pueblo, que no era muy grande, era un pueblo de las Jarafes, no era muy grande, hay otros miembros de ciudadanos de este pueblo que no son creyentes o pueden ser creyentes, pero de otra confesión, no tienen por qué ser de esta. ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué hace una corporación poniendo... No quiero, porque nunca, no voy a hacer ahora, hacer guasa de este tipo de cosas. ¿Qué hace un alcalde y una corporación ante esta situación? Es increíble. Bueno. Y lo que decíamos, el concordato firmado en el Estado español, que ya se había muerto Francisco Franco, pero recogía todavía del concordato, sirvió de base el concordato del 54, creo que era el 53 o 54, se firmó en el 79, aún no se ha modificado. Y decía, la enseñanza de la religión como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, es decir, también la privada, les corresponde tener que dar religión, de cualquier orden y grado. En este contexto, la Conferencia Episcopal siempre ha reclamado a cualquier gobierno, unos más sensibles, lógicamente, otros menos sensibles, siempre ha reclamado que la materia confesional fuese evaluable, computara para notas medias, estuviera presente en todos los currículums, etcétera, etcétera. La situación actual de la religión, pese al descenso continuado del alumnado de religión, que actualmente es 59% de alumnado, en Andalucía de las que más tiene, en todas las regiones españolas, el 59% solamente han optado por religión. Y estos son números del 2021, todavía no he encontrado otro. Pero ¿sabéis lo que va a pagar, o que vamos a pagar este año el Estado para que se den clases de religión en este curso, en el curso actual? 115 millones de euros en salario del profesorado de religión. Me parece una barbaridad. Pero más barbaridad me parece lo que viene ahora. Es una asignatura
Pero resulta que una asignatura optativa, en definitiva optativa, unos optan y otros no. Los que tenéis hijos o los que sois profesores de instituto, sabéis lo que ocurre con las optativas. Te exigen un mínimo de alumnado, creo que son 8, ¿no? 12, pues han subido, yo creo que estaba en 8. ¿Sabéis lo que pasa con religión? Aunque haya un solo alumno, tiene obligación de que ponerle un profesor de religión. Es un disparate. Pero bueno, sí. En el aula. O sea, tú imagínate que en tercero hay uno que elige. Perdón, que he hecho una pregunta que, vamos, no sé si se me ha escuchado. Sí, Que es importante la para apreciación. contestar, que si era un solo alumno en ese nivel, entonces ha contestado que por aula. Pues, por nivel. Por nivel. Claro, cuando a mí me dicen los problemas de la asignatura de la atención educativa, no, la atención educativa no son los problemas. El problema es la religión, la presencia de la religión en los centros. Que yo vuelvo a insistir, ya se podían haber dado algunos pasos, que se pueden dar, que se podían haber dado desde el punto de vista legislativo. Bueno, voy a contar, bueno, lo sabe todo el mundo. Europa Laica se reunió con el nuevo gobierno, que se supone que es el más progresista de todas, y creo que sí, vamos, es el más progresista que ha habido en este país, se reunió para que cumplieran su programa, no para que hicieran lo que Europa Laica dice, para que cumplieran su programa, que era sacar la religión de la escuela, que lo decían todos los que están en el gobierno, y denunciar el concordato. No se ha hecho. No se ha hecho ni se va a hacer, lo tengo clarísimo. No se va a hacer. En fin, bueno. De ahí las cosas, bueno, no sé, Oriéntalo para allá, Jaime. Lo que decía, durante toda la trayectoria democrática, ya lo he dicho, no se ha movido nada. No es que nos haya sacado de la escuela, si es que no se ha movido un ápice. Lo máximo que hemos llegado ahora, que ya lo veremos, que ha sido ahora. Es decir, que no sea computable en las notas, que sea una hora, que ya veremos, porque presumo que aquí en Andalucía no va a ser una hora, como ya han avanzado Madrid y Murcia, porque tienen competencias que lo vamos a ver rápidamente. Bueno. Hay otro tema, es la segregación. La segregación que producen los centros, tremenda, que unos niños tengan que irse a religión y otros niños tengan que irse a no sé dónde. Porque también sabéis, madre y padre, lo que ocurre con los niños que no han optado por religión, que van a 18 historias. La mayoría de las veces sin tener un planteamiento ni un corresponsable claro del tema. Eso es segregación pura, pero es mayor segregación. Yo he tenido 2 denuncias esta semana, 2 centros de Sevilla. Yo ahora mismo no estoy en Sevilla. Bueno, evidentemente no estoy en Sevilla, pero vamos, no vivo en Sevilla ahora mismo, puntualmente. 2 denuncias. En las 2 denuncias, temas de procesiones. Yo ya planteo el tema de las procesiones, pero lo que es inaceptable es que ocupen todo el horario lectivo de una mañana, del Viernes de Dolores, concretamente los 2, ocupando todas las materias que tendrían que quedarse en ese. Y segundo, que obliguen a todo el alumnado, y si no, que no fueran. Es que es de juzgado de guardia, Yo cuando estaba en la inspección y tenía centros que me planteaban, oye, ¿qué voy a hacer? Yo le decía siempre lo mismo. Vamos a ver, años anteriores que sí, no, es que los padres vale. ¿Cuántas veces durante este tiempo habéis hecho un estudio, por ejemplo, de la imaginería barroca en este momento? ¿Cuántas veces habéis estudiado la música de este tiempo, del tiempo de la Cuaresma, del templo de... ¿Cuántas veces
no hay otra cosa, no cuántas veces habéis hecho estudios sobre los dulces de este tiempo. ¿Qué pasa? Que solamente tiene que ser vestirse de mantilla, vestirse de ¿cómo se llama? En mi pueblo dice, porque yo soy de un pueblo de aquí cerca, de capuchones y demás. Pues eso es lo único que se ocurre. No hay otras cosas que además sí pueden aprenderse, y pueden, porque lo tenemos. Pues nada, a vestirse de procesión. Es lo único que parece que, en fin. ¿Eh? Muy poco, ¿no? Pues entonces voy para adelante. Yo cuando dicen que, lo que decía, la no alternativa, porque ni siquiera la nombran, ni siquiera son capaces de nombrar la de estas como alternativa. ¿Qué nos dicen a los LOE sobre la no alternativa? Pues vuelvo a decir, ni siquiera le dice que es alternativa, dice que es medida, porque además medidas educativas también la utiliza en otros contextos, en la diversidad, etcétera, etcétera. O sea que yo no sé a qué viene repetir en distintas situaciones ese tema. Bueno, por un lado, recupera modificaciones de la asignatura de religión de la LOE. Pero no se crea, la LOE sí la creó, ahora no se crea asignatura espejo, lo que se ha llamado asignatura espejo. Nos tenemos que ir a los reales decretos para saber qué es lo que hay que hacer mínimamente, algunos detalles que se dan, que son los dos reales decretos, tanto el de primaria como el de secundaria. Y vuelvo a decir, prácticamente lo que hace es, veremos después algunos matices, recuperar lo que establecía la LOE. Nadie se ha hilvanado los sesos, y además ha habido poquísima participación en esto y en otras muchas cosas de la LOE, ¿eh? Yo valoro muchísimo la LOE, pero lógicamente tiene sus luces, sus sombras y su ausencia, ¿eh? Y yo creo que una de las cosas que además atañe a vosotros ha sido la falta de participación ciudadana en la nueva ley. Eso, decía que los reglas de decreto. Aquí, el alumnado que no elija religión, se le dará, dice, atención educativa. En realidad, ya lo había dicho Rosa, en realidad es la no asignatura, es la alternativa a la religión, quieran o no quieran. Se estima que sea en una hora, se puede aportar contenido, no se puede aportar contenido curricular, que ese es otro tema que yo quisiera esperar un poquito para aclararlo. Se puede situar en desventaja a los demás alumnos que es religión. Es decir, yo no sé, cuando dicen que no puede haber nada de competencias curriculares en la alternativa que se monte o respecto a la religión, yo no sé a dónde quieren llegar. Porque deberían estar los niños callados, sin moverse, sin ver. Es decir, cuando un alumno habla de forma ordenada, de forma organizada, sobre un tema, sobre lo que sea, está aprendiendo y está situándose en una competencia concreta. Cuando un alumno ve una película o abre un debate con sus compañeros, está igualmente situándose en una competencia concreta. Yo no sé qué es lo que quiere decir que no podrán usar ninguna cuestión relacionada con el currículum. No lo sé, de verdad que no lo sé. Y mira que le he dado vuelta, no sé qué es lo que quiere decir. Bien, no consiste tampoco ni en repasar, ni en recuperar, ni en adelantar, ni ningún tipo de... El alumno no puede, por tanto, tener contenido alguno de otras materias, que vuelvo a insistir. Aunque tú le pongas al alumno, cuéntame los niños que tienen zapatos y no zapatillas de deporte, y me hace una gráfica, ahí estás en una competencia, estás haciendo una competencia, y cualquier cosa que haga, estás situándote en una competencia. Y no entiendo a qué viene restringir el tema. La situación
de la religión, de la atención educativa respecto a la asignatura de religión. Hay una, pues ya lo hemos dicho, hay una falta de concreción tremenda y de claridad, ni currículo ni instrucciones. Esos son las dos señales de tráfico prohibiendo el acceso. Hasta ahora. A ver si sacan unas instrucciones maravillosas y preciosas mañana y me tengo que tragar mis palabras. Cada comunidad autónoma proveerá, es decir, le da las competencias a las comunidades autónomas. Vuelvo a insistir, ha faltado con negociación tremenda al respecto, porque va a haber diferencias importantes entre unas comunidades y otras al respecto de la opción que se le dé en el tema de algunas, simplemente muy poco, muy rápido. Os digo que algunas de las que he visto por ahí que podrían ser interesantes. Algunas de las análisis de la situación en algunas comunidades autónomas. La comunidad valenciana le han dado a entender que si coincide con el principio o final de horario, eso también lo dijo el Ministerio al principio, lo soltó como el alumnado se podrá ausentar, eso en un instituto pequeño a lo mejor, en un instituto grande que tenga 6 líneas o 4 líneas o 5 líneas, es impensable que eso pueda ocurrir. En Madrid no hay instrucciones al respecto, pero ya ha dicho que va a aumentar la hora de religión. En Cantabria se reproduce lo que dicen los reales decretos, exactamente. En Castilla-La Mancha ha pedido a los centros que designen a un responsable para atender para atender, que yo tampoco lo entiendo, atender la atención educativa sin concretar más. Se ha acabado. Bueno, sería... Nada. Lo va a decir, lo que falte lo va a decir todo Vicente. Muchas gracias, Jaime. De verdad que muy, muy interesante y que de verdad que es un tema que se toca muy poquito. Bueno, pasamos a Vicente Mazón Morales, director del IES Pablo de Olavide de la Luisiana, Sevilla. Tiene muchísimos años también de experiencia desarrollando su labor docente entre Extremadura y Andalucía. De ellos, los últimos 24 cursos ha estado destinado en el IES Pablo de Olavide de la Luisiana, Sevilla, dentro del que ocupa el cargo de director hace 21 años. Duro, ¿eh? Además, ha desempeñado cargos como jefe del departamento o tutor y ha coordinado numerosos planes y proyectos relacionados con la mejora del centro o con la docencia desde la materia de lengua castellana y literatura. Desde la Consejería de Educación, con cualquiera de sus nombres, se ha reconocido el trabajo realizado junto a otros profesores del centro en varios proyectos a través de los premios Joaquín Guilló, los Antonio Domínguez Ortiz o el Premio de Fomento de la Lectura. Desde otras instituciones, el centro ha sido distinguido por la Delegación Territorial de Sevilla con el Premio al Mérito Educativo por la labor colaboradora en el ámbito educativo y por la Asociación de Redes con el 5º Premio Isabel Álvarez al Compromiso con la Educación. Tiene muchísimo más, pero dejamos. Y nos va a hablar de la asignatura también de atención educativa, una hora de relleno en el currículum o una oportunidad. Esperemos que una oportunidad, ¿no? ¿A qué se puede dedicar la asignatura sin contenido? Y esperemos que no se hace deberes, ¿no? No o te algo preocupes, así. no, eso es prohibido. ¿Me deja el pasado, Rosa? Sí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, noches. Lo primero, daros las gracias a la CODAPA por invitarme a este ratito. Y lo segundo, felicitaros por la capacidad de amor por la educación o por las dosis fuertes de masoquismo. Un sábado por la tarde a estas horas tiene mérito. Voy a intentar ser lo más ágil posible, ¿de acuerdo? El título coincide un poco con el planteamiento que hacía Jaime. Es una asignatura que no es asignatura. Confieso, y lo veréis al final, que el título iba a ser otro totalmente distinto, pero me pareció irreverente para colocarlo en la primera diapositiva y me lo guardé para el final. Bueno, pues vamos al ataque. En primer lugar, hay que entender que la atención educativa, igual que el resto del currículo de cualquiera de las enseñanzas, antes lo hablaba el inspector, tiene que estar contextualizado, ¿no?
Pero la contextualización, evidentemente, cuando estamos hablando de una asignatura, lo dan las familias, lo dan los chavales, la dan las asociaciones y las instituciones de nuestro entorno. En ese sentido, el Pablo de Olavide, centro en el que llevo los años que ha dicho Rosa, pero que es el centro de mi comunidad educativa, la de la Luisiana y el Campillo, porque lo hacemos entre todos, responde a ese lema que han hecho los chavales, igual que todo lo que estáis viendo en la portada, a una frase de Pablo de Olavide que lo deja muy clarito, y es nuestra filosofía de proyecto educativo. Al pueblo se le persuade con hechos y no con discursos, que yo creo que es bastante claro y contundente. Estuve tentado también, y me reprimí, a poner más fotos e imágenes de mi centro, porque estoy enamorado de él, pero si queréis trastearlo, miráis en redes sociales. Así que vamos al grano, que se trataba de hablar de esto. Dentro de lo que ha estado comentando Jaime, ha hablado de que no se puede tocar currículo, en cierta manera. Porque si os leéis las instrucciones, y luego me voy a parar un poquito, habla de las competencias clave. Yo creo que la propia institución administrativa con letras mayúsculas, llamadla ministerio o consejería, no tiene mucha idea de qué es el currículo, para empezar. Y luego no sabe cómo rellenar una hora para que se pueda hacer algo, pero sin hacer nada. Una cosa un poquito extraña. Aparte de eso, vais a ver las incongruencias que hay cuando ves las tripas de la asignatura y la propia concepción de la evaluación de la ATEDU, porque en Andalucía aparece directamente como ATEDU. La clave, el truco, la varita mágica, los Harry Potter para echar adelante con la atención educativa son las propias competencias clave. No tiene más vuelta de hoja. Se trata de formación integral del alumnado, con muchísimos aspectos, y en cierto momento en las propias instrucciones habla de bienestar emocional, que se ha hablado esta tarde, de diálogo, de debate, de destrezas. Ahora, ¿cómo podemos abordar las competencias clave a través de la atención educativa? Y vuelvo a la contextualización, con modelos activos y cooperativos. En mi centro la apuesta desde hace muchos años es por el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Trabajamos por proyectos y en secundaria, y además interdisciplinarmente. Luego os haré alguna referencia al respecto. Entonces, todas las clases, en todas las enseñanzas, grado básico, grado medio y secundaria, están organizadas en colaborativo, bajo las estrategias pedagógicas de Pere Pujolas. Y las asignaturas se trabajan, ahora se llama situaciones de aprendizaje, con proyectos, con tareas integradas o interdisciplinares, ABP. Y la base de todo, si queremos tener ciudadanos críticos, independientes y a los que no se la cuelen con las leyes, pensamiento creativo y pensamiento crítico. Lo habéis visto un poquito en la propia tarjeta de presentación, que es la entrada del instituto. Bueno, pues seguimos buscando cómo abordar ese mundo de las competencias clave a través de la ATEDU. Tiremos de esa solución que la propia consejería nos la está dando y, aparte, desde principio de curso la han estado vendiendo como modelos de situaciones de aprendizaje a tutiplén, para todas las asignaturas. Posiblemente seamos, y nos vamos a quitar los complejos en Andalucía, la comunidad autónoma más avanzada en educación y metodologías de todo el país, y que tiene un catálogo de programas para la innovación educativa, otra cosa es cómo se ejecutan en los centros educativos, que nos ponen a la vanguardia española y europea. Cuestión de que trasteéis en ese catálogo, esa es la imagen del de este año, y que veáis, por curiosidad, qué se puede hacer en ese tipo de proyectos educativos. He recogido 3 pantallazos de mi centro, estamos en todos los planes y programas, pero concebidos como una parte de refrescar y renovar el currículo en todas las asignaturas, como una nueva filosofía de centro. Y no como un pegote que hay que sumarle a lo que ya se hace con un libro de texto, porque el libro de texto, en principio, hay que irlo dejando un poquito en segunda fila. Os he puesto también en la diapositiva de abajo, perdón, en la parte de abajo, algo que es esencial y que vais a entender por qué está puesto ahí, que es lo que es el Comput EDIG, que lo llaman ahora, o el TDE, ¿no? La transformación digital educativa. Y la respuesta a la que hemos llegado este año no sale de la nada, porque sacarse conejos de la chistera como que no tiene sentido y suelen estar condenados al fracaso. El truco estaba en coger algo que ya existía. Teníamos las libres disposiciones, otra asignatura con la que la consejería no sabía muy bien qué hacer y que acabó adoptando un modelo que nosotros estuvimos diseñando previamente, que era crear pequeños proyectos bajo el perfil del profesorado que permitiesen abordar las competencias clave y que no exigieran una calificación porque no se podía calificar, pero sí evaluar. Luego nos paramos ahí si queréis. Entonces, ahí tenéis un ejemplo de hace 3 años. Los grupos, si os dais cuenta, es un segundo de la ESO. En mi centro no se llaman A, ni B, ni C,
porque eso es una manera de segregar y jerarquizar. Todos los años les cambiamos los nombres en torno a una línea narrativa que el propio alumnado vota en el mes de junio, y ahí os dais cuenta, en una planilla, cómo ejecutar un proyectito. No me como el tiempo, ¿vale? Lo trasladamos a nuestro nuevo reto, un proyecto ATEDU, ¿de acuerdo? Siguiendo lo que ponen las instrucciones. Se ve un poquito pequeño porque he intentado no meterme en más diapositivas. Curso, identificación, si os dais cuenta, es muy poca literatura lo que hay que meterle, marcar qué competencias son las que voy a desarrollar en ese trimestre o en el periodo que el docente de turno lo vaya a abordar, a qué planes y programas de innovación educativa del centro lo voy a vincular, porque además puedo coger uno de los proyectos ya diseñados para ese plan y programa y llevármelo a la TEDU, y luego la metodología, que es la del centro, que está recogiendo nuestro proyecto educativo, y una serie de cuestiones. Y al final, en letra muy chiquitita, pone que copia de este documento se entrega, ya lo hacíamos con la libre disposición, a Jefatura de Estudios y en nuestro Drive, porque ahí hay que tener un control de esto no es hora libre, ni hacer deberes, ni hacer tareas, ni perder el tiempo por perderlo. Ejemplo de lo que está trabajando uno de mis profes en atención educativa en este trimestre. El otro día había Jorge, el compañero de plástica, las horas hay que rellenarlas con lo que tenemos, pero con las normas del centro. Entonces, el planteamiento dentro de lo que estamos elaborando este curso, que él ha optado por crear un ajedrez, un tablero de ajedrez con las fichas de estética medieval, siguiendo todo el proceso. Ahí veis lo que es el boceto inicial, le vamos creando volumen, luego hemos estado trasteando con aplicaciones informáticas. En el Pablo de la Vida manejamos continuamente para todo el alumnado porque entendemos que es una herramienta de integración y DUA, las TIC, pero sobre todo las TAC, traduzco al cristiano, no coge y corta y pega, sino que el alumnado cree contenidos con las herramientas de las que disponemos, que es de lo que se trata, y ellos han diseñado ese faro que veis ahí como modelo cercano a la dama. Otra fotito. Con los programas y las herramientas TIC en las que los estamos ejercitando para que luego se las lleven a proyectos de asignatura, han diseñado ese tablero y esas piezas que luego se van a acabar imprimiendo evidentemente en las impresoras 3D que tenemos con los programas de innovación, de robótica, etcétera, etcétera. Para que veáis que esto no es una fantasmada, ahí tenéis un pantallazo de la creación de las piezas de ajedrez vinculadas a Aula de Jaque con el programa gratuito, por supuesto, que es Make 3D Logos. Con 1 hora a la semana va despacito. Otra vez hemos trabajado con las libres disposiciones en el huerto escolar, desde el diseño de un huerto hasta el sistema de riego y jardines verticales. Esta se me ha colado. Llegamos al punto peligroso. Es lo único que vais a ver de normativa, para que veáis el subrayadito de ahí. En todo caso, la atención educativa no será calificable. Eso es lo que viene en la instrucción del verano. Vale, ¿pero es evaluable? Tened en cuenta que en la libre disposición habíamos partido de algo muy parecido. Calificar quiere decir poner una nota. Evaluar, hacer una valoración cualitativa del trabajo del alumnado durante el proceso en el que está aprendiendo. Pero ahora, si nos vamos a Séneca, resulta que en las actas de la primera evaluación, de la segunda y hasta final de curso, una asignatura que no es calificable, ojo, te pide la calificación. Toma ya. Las cosas de Palacio. ¿No te da otra opción? Bueno, lo puedes dejar en blanco, pero te lo va a cantar directamente en todas las estadísticas, te las va a romper, porque luego tienes que trabajar los indicadores de centro y rendir cuentas. Y si aparece eso vacío, es un suspenso. Entonces, vamos a casar las cosas. Bueno, pues ahí tenéis ese 8 de no recuerdo quién, he quitado lógicamente los nombres, en la TEDU, asignatura no calificable sin currículo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, la cuestión pasa por, vamos a olvidarnos de los saberes, vamos a quitar los criterios, pero vamos a buscar las competencias que son las que nos van a permitir desarrollar al individuo con destrezas. Vamos a evidenciar quién queda totalmente segregado y marginado si comparamos la religión católica o cualquiera de las religiones con quien decide una enseñanza laica y, por lo tanto, esa hora de atención educativa. La religión lleva evaluación y calificación. Otra cosa es que al final, en este zigzag, movimiento de péndulo que es la distinta normativa, ahora sí, después no, volvemos al sí, pues no lo cuentan para la media, pero tienen su nota y su evaluación.
Y ahora resulta que un proyecto de ATEDU como el que os estoy planteando, que lleva un trabajo potente de desarrollo, de trabajo cooperativo, de pensamiento crítico, pensamiento STEAM o computacional, no tiene derecho a que se califique. Hombre, me parece una tomadura de pelo de mucho cuidado. Si queremos jugar con las reglas y no calificarlo, vamos a evaluarlo, pero vamos a utilizar una rúbrica. Vamos a no asociarle competencias específicas, vamos a no asociarle criterios de evaluación, pero los indicadores de logro están ahí. Así que la solución la tenemos. ¿Es una discriminación? En el país en el que me gustaría a mí vivir, yo lo tengo muy claro. Es una manera de marginación total por la libertad de conciencia. ¿Se trata de una asignatura o no asignatura llena de contradicciones? Y allá va el titulito que me quedé. Esto es un sin Dios de asignatura. Está más claro que el agua, ¿no? Yo lo veo más claro que el agua. Una pura contradicción. Se escribe así, viene en la RAE, ¿eh? Y ahora, ¿cómo tenemos que garantizar que este enfoque de la atención educativa no sea cuestionado? Porque lo que yo os he contado encaja con lo que viene en las instrucciones, salvo que cuando aparezcan las instrucciones para el curso que viene o lo que sea, el péndulo vaya en otra dirección. La única garantía es que en el proyecto educativo recojamos ese modelo, la manera en que lo vamos a trabajar y que esto no es hora de descanso, hora libre o vamos a jugar al póker, sino vamos a dar destrezas para que el alumnado madure y sea independiente. Así jugamos con las mismas cartas, ¿de acuerdo? Mil gracias. Y me callo. Bueno, pues genial, ya veis el nivel que hay aquí, lo interesante que es todo esto. Ahora abrimos turno de palabra y, bueno, las preguntas que haya, a ver, por aquí. Hola, buenas tardes. Yo vengo de Huelva. Mi hijo... ¿Más lejos? Mi hijo estudia en UNIES, está en primero de bachillerato y cursa la materia, iba a decir asignatura, la materia de atención educativa. Es muy triste, mi hijo ya no va a esa clase. Ya tiene 17 años y dice, mamá, yo no voy. Lo último que me enseñó fue una fotografía del profesor pintándose las uñas con un bocadillo delante comiéndoselo. Me dice, yo mamá, para esto no voy, me quedo en casa y aprovecho a estudiar. Es muy triste, pero es que la clase de primero B, el profesor el primer trimestre se dedicó a que los chavales hicieran trabajos, a que debatieran, y cuando llegó el momento de la evaluación le dijeron que no, que ahí no había notas. El profesor se cogió tal mosqueo que cuando empezó la siguiente evaluación le dijo al alumnado, haced lo que os dé la gana. Entonces, es muy duro y es muy triste una asignatura que no tiene contenido, pero que se podría aprovechar, pues como ha explicado Carolina, por ejemplo, pues para hablar con el alumnado, ver cómo se siente, qué dificultades tienen en el centro, en fin, se podría aprovechar para muchísimas cosas. Y siempre han sido, mi hijo nunca ha dado religión, y siempre han sido los apestados, y es un centro público, pero los que se tenían que ir de clase eran ellos, con los que juntaban con los 3 o 4 de la otra clase. Y la verdad que, bueno, mi hijo un año probó religión y duró un mes, porque le habían prometido que se iba a ir de excursión y que iban a tener muchas excursiones. Mamá, quiero probar. Digo, mira, prueba. Yo le dejé que fluyera y se quitó, duró un mes porque decía que no le gustaba, que le gustaba más la otra asignatura. Entonces, es muy triste, la verdad que... Y la impotencia de decir, bueno, voy al centro y exijo que le den un contenido. Y me dice, mamá, no me busques problemas. Sí, es verdad. Que ya tengo bastante, que tú eres la presidenta de AMPA, ya tengo bastante. En fin, muchas gracias a los dos por vuestra ponencia. ¿Alguien más? ¿Sí quiere? Yo acababa mi intervención, no la encuentro, pero algo así como diciendo, la única salida que nos queda es ¿cómo decía? La palabra no me acuerdo. Bueno, la profesionalidad del profesorado, que se sitúen las familias al respecto y exijan lo que tengan que exigir, y
tener cuidadito no traspasarse, porque esa es otra. Hay denuncias en Madrid, ya hay denuncias de centros privados que consideran que han estado haciendo determinados proyectos e invaden el tema del currículum. O sea que, para colmo, los que lo hacen bien tienen el riesgo de que lo puedan denunciar. Marina. Muy cortito. En primer lugar, gracias a los dos. A ti por tu labor en Europa Laica, organización que conozco bien hace mucho tiempo. Y ánimo, ánimo porque os queda mucho que pelear, aun con el gobierno más progresista de la historia. Y a ti, pues ya le he dicho a tu señora que lo mismo no vuelves. Porque después de lo que has contado aquí, probablemente alguien intente secuestrarte con malos artes. Porque hay que tener valor para convertir un instituto de un sitio como la Luisiana, evidentemente yo ya me lo he cotilleado entero, en un referente de comunidad educativa. Es lo que buscamos, es lo que queremos. Queremos que eso que estáis haciendo vosotros corra como la pólvora por todos los centros de Andalucía, y es posible. Como tú bien has dicho, el propio sistema te da la oportunidad. Y ya estaremos vigilantes, las madres y los padres, esos que estamos tan locos de estar aquí metidos un fin de semana, para que a estos que la pueden caer en la tentación no se les ocurra volver hacia atrás. Lo de las 2 horas hay que elijan los claustros y vamos a poner, ha quedado en el olvido, y yo espero que siga así. Muchísimas gracias a los dos. A ti. Bueno, me gustaría, para tener un poco una idea de bueno, qué podemos hacer las AMPAs, ¿no? Sobre todo en el tema que has comentado, ¿no? De que se puede, todo esto se recoja en el proyecto educativo. Entiendo que como familias, sobre todo aquellas que optamos por la no materia, que parece esto un poco física oscura, si tenemos esa capacidad, ¿no? de plantear en el Consejo Escolar este debate para que sepamos cuál va a ser el contenido, cuál va a ser la idea y cómo se va, digamos, a meter en lo que sería el proyecto educativo. Entiendo que ese podría ser nuestro papel en este caso, ¿no? Perfectamente. Además, que creo que es una obligación. Yo a mis familias, cuando hablo de mi familia, son el pueblo entero prácticamente, los animo a que este tipo de propuestas las lleven al Consejo Escolar. Y además, la información, por lo menos como lo tenemos nosotros organizado, hay documentación previa, está consensuada, estudiada. ¿Y por qué las familias y sus representantes en el Consejo Escolar no van a pedir un punto en el orden del día para abordarlo con actas por delante y para que se recojan las opiniones? Y ahora hay quien dice que sí, que no o por dónde. Pero que se quede recogido en las actas. Es importante. En ese sentido yo creo que hay que ser valiente, lo hablabais esta mañana, y echar para adelante. Y desde las direcciones de los centros hay que ser audaces. Lo comentaba el director que estaba aquí. Porque conocemos la normativa, somos auténticos lectores de BOE, de BOJA y lo que nos toca, y creo que somos bastante competentes con la lectura como para saber buscar el triángulo y el córner por donde entren las cosas. Entonces hay que jugar con eso. Y si vamos todos a piña en tomar este tipo de iniciativas, posiblemente desde arriba la inspección, la administración o quienes estén, no pueden hacer nada. Lo que comentaba antes Jaime, darle una patada a un balón o una pelota de papel, estás haciendo una actividad competencial. Que denuncien eso. Y en todo caso, si a mí me denuncian por algo de esto, me lo tomo como un piropo, bienvenido sea. Creo que tenemos un compromiso ético, primero con el alumnado, que son las verdaderas estrellas del sistema, luego con las familias y con el centro. Y si no damos la cara por nuestro alumnado, más en tiempos en los que se está hablando de equidad por primera vez, de DUA, el diseño universal para el aprendizaje, y tiramos para adelante, la oportunidad de utilizar la norma para meternos de una puñetera vez y permitirme la expresión en el siglo XXI se nos va a pasar otra vez. Esta mañana salía este tipo de cuestiones. A nosotros nos sirven estos proyectos para que el alumnado avance como equipo, como una entidad con personalidad propia. Esta mañana hablaban de los PT, de los quienes sacan. En nuestro centro, por ejemplo, nadie sale del aula. Nadie. El PT es un segundo docente para que el DUA sea real. Pero es que eso está en la norma de hace mucho tiempo. Y yo creo que ahí los equipos directivos tienen que asumir ese papel del que se hablaba esta mañana, de que estás en medio del bocadillo. Por arriba la administración, pero por debajo la base son las familias y el alumnado.
sus intereses. Si tienes casos en los que un profe o una profe o un PT te dice yo no voy a hacer, ¿qué me está contando? A ti te pagan por esto. Y aquí somos profesionales y hay que rendir cuentas. Medidas impopulares, vale, pero es que a mí mi cargo me lo están pagando para eso. Para que todos cumplamos con un proyecto educativo consensuado, votado por todos los sectores de mi comunidad educativa. Si a alguien no le gusta, pues mira, a lo mejor te has equivocado de profesión. Qué bien. Qué bien. Es la única salida. ¿Qué? Es la única salida. Es decir, que desde un planteamiento realmente y medianamente coherente, desde tu labor de educador, te plantees en los centros ese tipo de cosas. Te vas a encontrar con 10.000 problemas, porque el horario, el profesorado, porque bueno, te puedes encontrar determinados profesores al respecto, y la hora para cuadrar es un problema. Yo cuando me llamaste, he rastreado en algunos centros qué hacen. Hacen de todo. De Sevilla y en uno de Córdoba, vamos, está cerca de aquí además, muy cerca de aquí, pero de Córdoba llamé, porque además sabía que respondían. Y me dice, mira Jaime, estamos en un punto ahora mismo que no sabemos qué hacer. Hicimos un proyecto sobre una situación conflictiva que hubo de dos pandillas que se dieron una paliza y tal y cual, se fueron fuera y se dieron todavía más. Bueno, han compuesto una situación dramática y han hecho un teatro ellos, los alumnados y demás, y después iban a hacer un vídeo, un corto al respecto. Digo, ¿y cómo ha ido? Dice, pues no lo sabemos. El director lo tiene cogido ahora mismo porque no sabe, no se quiere arriesgar a sacar el tema, porque van a decir que, mira, han escrito, han leído, se han puesto de acuerdo, han debatido, no sabe qué hacer con el resultado, que lo van a tener dentro de poco, de ese proyecto. Yo ahí, por ejemplo, es lo que te estoy diciendo. Estaban esperando al inspector, por cierto. Sin problema. Mira, el tema nosotros lo tenemos tan engrasado para que no haya esa discriminación que en la filosofía metodológica, y además lo abrimos y lo contamos a la familia lo que estamos haciendo. Hace 3 semanas hacemos 3 proyectos de todas las enseñanzas, todas las asignaturas, en torno a un único tema. El grado de consenso que hemos conseguido, lo que ha conseguido el profesorado, entre religión católica, que es la que tenemos allí, y atención educativa, es que los dos han preparado casi lo mismo para la parte de esa situación de aprendizaje global, proyecto integrado, que hemos elaborado, que los dos han estado sentados juntos. Pues lo primero es el alumnado, luego vamos a dejarnos de otras historias. No tendrá carga lo que tú dices. Y si me denuncian, pues que me denuncien. Claro. ¿Que me va a pagar la asesoría? ¿Quién me la va a pagar? La consejería. Bueno. Vemos lo importantísimo que es los equipos directivos en los centros, ¿eh? Eso es fundamental. Es el tejado de la casa, desde luego. Y si tiran para adelante, todo es más fácil. Bueno. Que no está claro, que tampoco lo ha dejado muy claro el tema de la selección de directores y demás, la LOE. La LOE, que no ha dejado tampoco nada claro. Pero bueno, lo que hay vemos lo importante que desde luego que sí. Vicente, Jaime, un placer. Muy interesante, ha sido una píldora perfecta para cerrar la tarde, os lo agradecemos mucho y decirnos antes de 24 horas si queréis que cortemos algo de la grabación. No, sin problema ninguno. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras.